El estado de arte que presento a continuación está relacionado a la problemática de la construcción del conjunto de los números reales en general y a la propiedad de completitud de este conjunto en particular. Todas las investigaciones aquí citadas se centran en la comprensión sobre este tópico desde diversas perspectivas y con distintos objetivos. Muchos investigadores se han dedicado a estudiar las concepciones que tienen tanto los estudiantes como los docentes acerca de este tópico. Otras investigaciones analizan la manera en que se aborda la enseñanza del conjunto de los números reales y su completitud, tanto en enseñanza secundaria como en el nivel universitario. A partir de las revisiones bibliográficas realizadas sobre este tema, he clasificado las mismas en 4 grupos. El primer grupo está conformado por las investigaciones vinculadas a la construcción del conjunto de los números reales y la propiedad de completitud de este conjunto. El segundo grupo está conformado por las investigaciones vinculadas a las concepciones de los estudiantes universitarios y de futuros profesores sobre el conjunto de los números reales y la propiedad de completitud que caracteriza a este conjunto. El tercer grupo son investigaciones vinculadas a las concepciones que tienen los docentes de secundaria respecto al conjunto de los números racionales, al conjunto de los números irracionales y la completitud del conjunto de los números reales. Y por último, el cuarto grupo de investigaciones abordan la enseñanza del conjunto de los números reales tanto en secundaria como en el nivel universitario. En esta investigación, Rigo estudia la construcción de los números reales realizada por Richard Dedekind, con el objetivo de establecer conjeturas e hipótesis en torno a la construcción del continuo matemático. El análisis de dicha construcción permite a Rigo poner al descubierto algunos mecanismos operatorios, lógicos y conceptuales que subyacen a la construcción del continuo matemático. La autora describe 6 mecanismos: la continuidad matemática como problema aritmético, la distinción número-magnitud geométrica, la actualización de procesos y conjuntos infinitos, el sistema de los números reales como objeto teórico, la recta analítica de Richard Dedekind y la continuidad como predicado de estructura. La descripción de cada uno de estos mecanismos identificados se contrasta con el abordaje del conjunto de los números reales en el nivel secundario y algunas dificultades evidenciadas en dicho nivel de enseñanza. Berger y César realizan un análisis histórico-epistemológico vinculado a la evolución de la noción de completitud de los números reales a través de la historia. Consideran que este análisis aporta insumos para enriquecer las reflexiones acerca de cómo abordar este tema en la enseñanza de este tópico en el aula de matemática, a nivel de estudiantes de licenciatura y de profesores de matemáticas. Estos insumos ellas consideran que están vinculados a analizar el desarrollo histórico de esta noción y establecer un cierto paralelismo con los distintos estadios cognitivos de los estudiantes, para internalizar el concepto y percibir la importancia de la completitud en el desarrollo del análisis y su uso didáctico como forma de argumentar diversas propiedades donde esta noción se pone en juego. Como parte de las reflexiones finales, las autoras analizan las ventajas y desventajas de presentar en el aula una definición axiomática o una definición genética del conjunto de los números reales en un primer curso de cálculo para estudiantes de licenciatura de matemática y de profesores de matemática. Consideran que la propiedad de completitud de los números reales es una noción que va madurando durante la construcción de conocimiento que van desarrollando los estudiantes en su carrera. Afirman que al igual que los procesos históricos de validación se van modificando, también se modifican en los estudiantes los argumentos que consideran como suficientes en la validación de propiedades a medida que avanzan en la construcción del conocimiento matemático que van adquiriendo a lo largo de su trayecto formativo. Giovannini realiza un análisis histórico y conceptual sobre las incidencias vinculadas a la incorporación del axioma de continuidad de Hilbert en el sistema axiomático para la geometría euclídea. Este análisis lo lleva a cabo a partir del estudio de las notas de clase de Hilbert correspondientes al periodo entre 1894 a 1905. El objetivo de Giovannini es esclarecer por qué Hilbert decide adaptar el axioma de completitud de los números reales e incorporarlo al sistema axiomático de la geometría. El autor desarrolla varias etapas vinculadas a la problemática de elegir qué axiomas vinculados a la continuidad Hilbert decidió incorporar a su sistema axiomático. Se discute la incorporación del axioma de Arquímedes y el axioma de completitud, donde se analizan
la independencia entre estos dos axiomas. En una etapa posterior se analizan alternativas al axioma de completitud, analizando la continuidad que presenta Dedekind y el axioma de continuidad de Bolzano-Weierstrass, donde la propiedad arquimediana pasaría a ser un teorema. Hilbert enuncia el axioma de continuidad basado en la idea de Bolzano-Weierstrass en términos geométricos, pero desiste de este último enunciado, pues decide mantener los dos axiomas originales y con ellos la independencia de la propiedad arquimediana. La inclusión del axioma de continuidad permite validar todas las construcciones euclidianas, además de mostrar la coordinabilidad entre los puntos de la recta y el conjunto de los números reales, como un cuerpo conmutativo totalmente ordenado, arquimediano y maximal. Giovannini concluye que en cierta forma esta decisión que adopta Hilbert está motivada por un lado para mantener la independencia del axioma de Arquímedes y por otro la completitud así planteada permite probar la categoricidad de su sistema axiomático. Uno de los objetivos principales de la axiomática que Hilbert desarrolla está vinculado a mostrar la correspondencia biunívoca entre los puntos de la recta y el conjunto de los números reales, y además mantener al sistema axiomático como una fuerte herramienta de construcción de nuevo conocimiento matemático. Duhan-Guerrier y Tanguy realizan un estudio histórico epistemológico sobre dos construcciones clásicas del sistema de los números reales y presentan pruebas asociadas a su completitud. El objetivo es contribuir a la profundización de la comprensión de los objetos que se ponen en juego, en este caso los objetos serían los números reales y la completitud, considerando la tríada, discretud, densidad y continuidad. En este trabajo, los autores exponen con detalle dos construcciones. Una de ellas es la de Richard Dedekind, que define el conjunto de los números reales a partir de cortaduras de números racionales, y a partir de esta construcción, Dedekind prueba la continuidad del conjunto. El teorema enunciado y demostrado por Dedekind afirma que toda cortadura define un único elemento de separación, permitiendo que como consecuencia de este surja el teorema de Supremo. Por otro lado, explican también los autores con detalle la construcción del sistema de conjunto de los números reales presentada por Cantor. La construcción de Cantor considera el conjunto cociente que queda determinado por el conjunto de sucesiones de Cauchy de números racionales según una relación de equivalencia entre sucesiones. La completitud del conjunto de los números reales, usando el teorema del infimum, se expone comentando los trabajos de Burri, Lelong-Ferrand y Arnaudy. Los autores en sus conclusiones comparan la presentación de estas dos construcciones del conjunto de los números reales y sus respectivas pruebas de la completitud que ellos presentan. Por un lado consideran que la prueba de Dedekind es más sencilla, pasando de la densidad a la continuidad, pero consideran que esto puede provocar obstáculos en la conceptualización del conjunto de los números reales. Consideran que las sucesiones de Cauchy permiten una mejor comprensión de los vínculos entre aproximaciones sucesivas, el infinito actual y el potencial. Afirman que deberían unirse estos dos enfoques basados en expansiones decimales infinitas. Soares, Ferreira y Moreira analizan las respuestas dadas por estudiantes de dos cursos de matemática pertenecientes a dos universidades brasileñas sobre un cuestionario que busca conocer las imágenes conceptuales que los estudiantes tienen sobre la conceptualización del conjunto de los números reales. Los autores afirman que en la formación matemática de los futuros profesores se hace necesario diseñar una secuencia didáctico-pedagógica que sea eficaz y que sustituya a la secuencia puramente lógico-formal que se adopta actualmente. Pero para la elaboración de dicha secuencia se hace imprescindible conocer y analizar las imágenes que los alumnos poseen sobre los conceptos a ser abordados. Con esta intención es que se elabora un cuestionario que se propone a 84 estudiantes de los cursos de matemática de la Universidad Federal de Minas Gerais y de la Universidad Federal de Santa Catarina. La duración del cuestionario fue de 100 minutos en condiciones de aula normal y de respuesta individual. El eje transversal de las preguntas aborda cuestiones relativas a la densidad de los números racionales, de los números irracionales,
a la noción de inconmensurabilidad, las expresiones decimales asociadas a los números racionales e irracionales, la noción de supremo, ínfimo, máximo y mínimo de subconjuntos de números reales. El sustento teórico para la elaboración de dicho cuestionario y para el análisis de las respuestas obtenidas se sitúa en la noción de imagen conceptual perteneciente a los trabajos de Toll y Wiener del año 1981. A partir del análisis realizado, los autores concluyen dos puntos importantes respecto a la imagen conceptual de los estudiantes. En primer lugar, la distinción entre número racional y número irracional es solo una formalidad para los estudiantes. Ellos tienden a caracterizarlos a partir de su expresión decimal en periódicos y no periódicos. En segundo lugar, no se evidencia la comprensión ni la necesidad de la existencia de los números irracionales. Esto puede generar serios obstáculos en la construcción de significados asociados al conjunto de los números reales. Los investigadores afirman que el estudio de los sistemas numéricos es fundamental en la formación de los profesores de matemática y por los resultados obtenidos en esta investigación consideran que se hace necesario el diseño de un abordaje de la enseñanza de los sistemas numéricos que sea específica para la formación de los profesores de matemáticas. Mora y Torres tienen por objetivo de investigación analizar las concepciones que los futuros profesores de matemática tienen sobre el número real. Para ello realizan un estudio didáctico del número real, analizando textos usados en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y los contenidos de los programas oficiales que incluyen al concepto del número real. El marco teórico que sustenta esta investigación está basado en los trabajos de Sparr vinculados al término concepción y en los trabajos de Givalar, que aborda lo proto-matemático, paramatemático y matemático. Aquí, en este trabajo vinculado a un estudio historiográfico del número real y asociando cada momento histórico con el estatus del número real desde la visión de Givalar. La población que forma parte de esta investigación son 38 estudiantes del proyecto curricular de la licenciatura en Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, que estaban cursando el sexto semestre de la carrera, en el segundo periodo académico del año 2003. El cuestionario que los autores elaboraron consta de 11 preguntas, en su mayor parte abiertas. Únicamente 2 de las preguntas son cerradas. En una segunda etapa, luego de analizar la respuesta de todos los estudiantes, se organizaron sesiones de discusión de 2 horas con los 5 estudiantes que desarrollaron más ampliamente sus respuestas. Por último, se llevó a cabo una sesión de profundización con una duración de 3 horas con 4 de los 5 estudiantes anteriormente mencionados. Dentro de las conclusiones, las autoras afirman identificar dentro de las concepciones de los estudiantes lo siguiente: los números reales como campo ordenado, los números reales como unión entre conjuntos numéricos y como puntos de la regla. Estas concepciones no corresponden exactamente con los momentos históricos vinculados al desarrollo de este concepto, ni con las concepciones identificadas en el análisis de textos, pero sí existe cierta cercanía entre las concepciones históricas, las concepciones de los textos universitarios y las concepciones de los estudiantes. Mora y Torres consideran pertinente realizar un estudio mucho más amplio sobre este tema, incluso dentro de la misma Universidad Pedagógica Nacional. Sirotic y Saskis analizan las concepciones que un grupo de futuros docentes de matemática de educación secundaria tienen con respecto a la cardinalidad y densidad del conjunto de los números racionales e irracionales. La investigación adopta como marco conceptual el trabajo de Tirosh y otros, del año 1998, sobre un estudio de las concepciones de los maestros respecto a los números racionales. Este marco afirma que el conocimiento matemático de los estudiantes está conformado por un conjunto de interconexiones entre las dimensiones algorítmicas, intuitivas y formales del conocimiento matemático. Para llevar a cabo dicho análisis, las autoras consideran las siguientes dimensiones del conocimiento, según Tirosh y otros: la dimensión algorítmica, la dimensión intuitiva y la dimensión formal del conocimiento. Los participantes de esta investigación son 46 estudiantes próximos a obtener el título de grado de profesor de matemáticas. La recogida de datos se lleva a cabo a partir de la propuesta de una prueba escrita y de una entrevista clínica semiestructurada. De la prueba escrita participan los 46 estudiantes anteriormente mencionados, pero de la entrevista clínica
solo participan 16 estudiantes que lo hicieron de manera voluntaria. La prueba escrita consta de 3 tareas. En la primera pregunta se busca indagar los conocimientos vinculados a la cardinalidad de los números racionales y de los números irracionales. La segunda pregunta indaga acerca de la dimensión cognitiva de los participantes vinculadas a la relación de densidad de estos dos conjuntos, y la tercera pregunta busca analizar qué saben acerca de las operaciones entre números irracionales. Se detectan varias inconsistencias en la dimensión intuitiva y las dimensiones formal y algorítmica, vinculadas a errores, obstáculos epistemológicos y cognitivos. Los hallazgos revelan que las intuiciones subdesarrolladas están relacionadas con las debilidades en el conocimiento formal y la falta de experiencia algorítmica. Afirman que alrededor de la quinta parte de los participantes no dieron evidencia de conocer más números irracionales que pi, el número de Euler y algunas raíces cuadradas. Consideran que este desconocimiento puede influir en la visión que estos futuros docentes van a transmitir a sus estudiantes. El ámbito de la formación docente es un espacio propicio para fomentar el fortalecimiento del conocimiento matemático del futuro profesor, afirman las autoras, y que los resultados de esta investigación ponen en juego que se hace necesaria una atención didáctica cuidadosa en la construcción del concepto del número real en los futuros profesores de matemáticas. En esta investigación, los autores proponen a un grupo de estudiantes de profesorado de matemática en la provincia de Mendoza, Argentina, un cuestionario vinculado a la cardinalidad y a la densidad del conjunto de los números irracionales. El objetivo de dicho cuestionario es poder identificar en las respuestas obtenidas por el grupo de estudiantes distintos tipos de errores y de conflictos semióticos. El análisis de las respuestas obtenidas se lleva a cabo considerando elementos teóricos del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática de los investigadores Godino, Bencomo, Font y Guilherme, del año 2007. En esta investigación realizan un breve estudio histórico-epistemológico sobre la coordinabilidad entre conjuntos, los distintos tipos de cardinalidad en el conjunto de los números reales y su conjunto de números reales, y las relaciones de densidad entre ellos. El cuestionario que elaboran para proponer a los estudiantes consta de 10 preguntas que involucran comparar la cardinalidad de diversos subconjuntos de números reales y definiciones de números algebraicos, trascendentes, densidad y cardinalidad de un conjunto. Está aplicado a 25 estudiantes de segundo año, 6 estudiantes de tercer año y 6 estudiantes de cuarto año. La noción de cardinalidad afirman que es la que mayores dificultades presenta. Se evidencian muchos errores en las concepciones de los estudiantes. La noción de infinito actual no permite que emerja la noción de infinito potencial vinculada a la cardinalidad del conjunto de los números irracionales. La noción de densidad se presenta inestable o los estudiantes no han logrado construir un significado apropiado para ella. Los autores concluyen que los futuros profesores deben conocer en profundidad las propiedades de los números irracionales para poder enseñarlos con eficacia. Para lograr esto, se debe implementar un tratamiento de los mismos a largo plazo. Bills y Toll llevan a cabo un estudio con estudiantes universitarios que cursan la asignatura de análisis. Los investigadores formulan la siguiente definición de trabajo. Una definición matemática o teorema se dice que es formalmente operable para un individuo dado si ese individuo es capaz de usarlo para crear o reproducir de manera significativa un argumento formal. El objetivo principal de esta investigación es hacer un seguimiento sobre la manera en que los estudiantes construyen el concepto de supremo y otras nociones vinculadas a este, como por ejemplo la continuidad, y ver cómo se desarrolla la operabilidad, si es que logran desarrollarla, y analizar cómo los conceptos construidos son usados en teoremas posteriores del curso, como por ejemplo en la existencia de la integral de Riemann. Para este trabajo fueron seleccionados 5 estudiantes, 3 de la especialidad matemática y 2 de la especialidad física, que estaban cursando la asignatura análisis. Los estudiantes fueron entrevistados en 5 oportunidades. El tipo de entrevista era semiestructurada. Se les formularon las mismas preguntas a los estudiantes, pero se analizaron respuesta a respuesta de cada uno de ellos. Las preguntas formuladas en cada sesión se organizan siguiendo los contenidos del curso.
El análisis se centra en las respuestas de 3 de los 5 estudiantes, Alex, Lucy y John. Y el análisis utiliza el constructo teórico definido por los autores, definición formalmente operable. Los autores concluyen que John no logra una conexión entre las definiciones y el uso de estas en los teoremas. Las definiciones para él no son operables. Alex no tiene una definición formal operativa de la noción de continuidad, pero muestra hacer uso de la noción de supremo para definir la integral de Riemann, de una función. Por lo tanto, la definición de supremo es formalmente operable. En el caso de Lucy, las definiciones no son memorizables, las construye y reconstruye constantemente, por lo tanto las definiciones no son operables para ella. Un problema que detectan los investigadores es que si un estudiante se focaliza en algunos aspectos esenciales de una definición sin ver la globalidad, esto puede reducir la tensión cognitiva cuando esta definición entra en juego para presentar nuevos ejemplos. Berger realiza un estudio exploratorio sobre las percepciones que tienen los estudiantes de pregrado de 3 cursos correlativos de cálculo y análisis acerca de la propiedad de completitud del conjunto de los números reales. Para llevar a cabo el estudio, la autora elaboró un cuestionario escrito. El sustento teórico para el diseño y posterior análisis del cuestionario está basado en la teoría de los campos conceptuales de Bernoulli. Los estudiantes que participaron de esta investigación pertenecen a 4 cursos de cálculo y análisis de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Berger enumera estos cursos en su análisis como los cursos 1, 2, 3 y 4. El estudio consta de 2 tipos de indagaciones, un cuestionario escrito y una entrevista personal. Las preguntas para los estudiantes del curso 1 involucraron nociones de máximo, mínimo, supremo e ínfimo de algunos subconjuntos de números reales y su respectiva representación gráfica. Los estudiantes del curso 2 debieron determinar máximos, mínimos, supremos e ínfimos de conjuntos más complejos y sus respuestas debían fundamentarse a partir del uso de definiciones. En el curso 3, los estudiantes deben hacer uso de las nociones de supremo o ínfimo para definir distancias y se les presentan como objetos que admiten varias definiciones. Como parte de la actividad, ellos deben probar su equivalencia. Y en el curso 4, los estudiantes deben probar la equivalencia entre 5 formas diferentes de definir la completitud. Una segunda parte de la investigación consistió en una entrevista personal con los estudiantes de estos cursos que estuvieran dispuestos. Berger concluye que unos pocos estudiantes del curso 4 ven a la completitud como una herramienta para definir nuevos conceptos. La mayoría de los estudiantes no saben qué tipo de problemas puede resolver la completitud. En general, aparece una imagen débil por parte de los estudiantes sobre la noción de completitud de los números reales. Berger considera pertinente el diseño de situaciones de aprendizaje que puedan ayudar a los estudiantes a convertir estas imágenes en argumentaciones matemáticas. Didier y Durand-Guerrier estudian detalladamente las relaciones entre la conceptualización del continuo y la apropiación por parte de los estudiantes de los principales conceptos vinculados al análisis real en los cursos de licenciatura. Las autoras presentan un estudio epistemológico focalizado en la concepción del continuo, analizando para ello los trabajos de Cantor, Dedekind, Bolzano y Cauchy. Diseñan y proponen un cuestionario durante el año 2015 a 35 estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Universidad de Montpellier, que habían cursado un semestre de análisis básico. El cuestionario abordó la distinción entre lo discreto, lo denso y lo continuo. En este trabajo expone los primeros resultados de este estudio que aborda 2 cuestiones, las relacionadas con la topología de orden e integridad y los límites de la visualización en el análisis. Elaboran un análisis a priori de las preguntas planteadas a los estudiantes y analizan las respuestas obtenidas. Las autoras concluyen que 1/3 de los estudiantes no perciben la propiedad de densidad del conjunto de los números decimales. Esto puede deberse a que los estudiantes confunden al conjunto de los números decimales con uno de sus subconjuntos, o que no consideren la propiedad intermedia entre lo discreto y lo continuo. Sepulcre tiene por objetivo detectar los principales errores conceptuales y operatorios que cometen los estudiantes
vinculados al bloque temático Introducción axiomática de los números reales, en el curso de Análisis 1 de la Universidad de Alicante, en España. Para ello, propone un cuestionario a los estudiantes y analiza las respuestas presentadas. La clasificación de errores detectados en las pruebas son errores de tipo genéricos. Dentro de este grupo son aquellos errores relacionados, errores de distracción, de operatoria básica, de razonamiento y de falta de coherencia, así también como errores de rigor y de formalismo, y también errores de notación matemática. En el segundo grupo, que él lo denota con errores propios de la unidad temática, identifica manipulación incorrecta con desigualdades, errores en el reconocimiento de números racionales e irracionales, errores vinculados a la densidad del conjunto de los números racionales en el conjunto de los números reales, errores en el proceso de inducción, errores al identificar subconjuntos de números reales, errores al identificar supremo e ínfimo de un subconjunto de números reales. Sepulcre concluye que se advierte con preocupación el déficit en el nivel de conocimientos con que los estudiantes ingresan a la universidad. Constata que algunos estudiantes presentan un bloqueo psicológico ante la creencia de que la asignatura es muy difícil y entregan las pruebas sin revisar las respuestas, convencidos de que van a recursar la asignatura. Los errores relativos al rigor y formalismo matemático considera que pueden ser entendibles debido a que los estudiantes están en un proceso de maduración de las ideas formales matemáticas. En este trabajo, Rigo presenta un análisis cualitativo que busca describir algunas dificultades asociadas a la construcción psicogenética de la continuidad. El análisis está basado en las respuestas que un grupo de 14 docentes de enseñanza media, egresados de la Escuela Normal Superior, brindaron al cuestionario presentado por la investigadora. Todas las preguntas son de respuesta abierta. Los docentes se encuentran al momento de presentarles el cuestionario cursando una maestría en matemática educativa. El cuestionario consta de 19 preguntas abiertas, vinculadas a la noción del continuo numérico, de la continuidad de la recta, características de los números naturales, de los números racionales y de los números reales. Rigo concluye a partir del análisis realizado que las estrategias didácticas utilizadas para introducir el concepto de continuidad matemática son insuficientes, inadecuadas y en algunos casos obstacularizadoras. La enseñanza suele ignorar las ideas previas de los estudiantes acerca de la continuidad. No se los provee de los instrumentos cognitivos necesarios para romper con las ideas intuitivas y construir el concepto matemático. Este análisis deja planteadas nuevas interrogantes. ¿Qué miran los profesores en la recta cuando la consideran continua? ¿Qué tantos elementos les ha dado la instrucción para poder diferenciar las características estructurales de los distintos dominios numéricos? Da Silva y Penteado tienen por objetivo analizar los conocimientos puestos en juego por parte de los docentes al abordar actividades que involucran propiedades de los números reales y en estudiar la posibilidad de abordar la densidad de los números reales en la enseñanza básica. La investigación se lleva a cabo con la elaboración, aplicación y análisis de una secuencia didáctica propuesta a 11 profesores de enseñanza media. El diseño y posterior análisis de la secuencia didáctica tiene como marco conceptual los registros de las representaciones semióticas de Duval. Este trabajo privilegia abordar los registros de la lengua natural, decimal, gráfica, fraccionaria y la interrelación entre ellos. La secuencia está conformada por 10 actividades que los profesores debían resolver, justificar y discutir en el contexto de un taller. Los contenidos principales de esta secuencia didáctica están vinculados a evaluar los conocimientos que los docentes ponen en juego al caracterizar al conjunto de los números reales y abordar la fundamentación de la densidad entre el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales y el conjunto de los números reales. Los autores concluyen que los docentes participantes no presentaron mayores dificultades para argumentar la densidad entre estos conjuntos. Consideran que es viable
enfrentar varias de las dificultades que han sido evidenciadas por investigaciones en educación matemática respecto de la enseñanza del número real mucho antes del nivel universitario. Sí se puede identificar las propiedades que fundamentan esos números y se proponen y desarrollan intervenciones con actividades sencillas que involucren el pensamiento matemático avanzado. El objetivo del trabajo de Díaz es analizar si las imágenes conceptuales y las definiciones conceptuales en el sentido de Toll y Wiener, que tienen cierto grupo de estudiantes, están influenciadas por las concepciones que tienen los docentes a cargo de esos cursos. La hipótesis que se plantea la investigadora es que no existen diferencias sustanciales entre las concepciones que tienen los docentes y los estudiantes correspondientes a los cursos de un mismo nivel educativo. En este caso se aborda la problemática a nivel secundario. Esta investigación se enmarca en el trabajo con 45 profesores de enseñanza secundaria. La recolección de datos se lleva a cabo a partir de cuestionarios diseñados que constan de dos instancias, una fase exploratoria y una fase sistemática. En la fase exploratoria de la investigación se les propone un cuestionario a 28 profesores del nivel citado. En la fase sistemática se trabaja con 19 docentes. A todos se les propone una prueba escrita y a 4 de ellos se les hace además una entrevista. Como resultado del análisis de las respuestas brindadas por los docentes participantes de la investigación, Díaz concluye que muchas veces los estudiantes resuelven problemas usando su imagen conceptual cuando los docentes tienen como expectativas que utilicen la definición formal de los conceptos que se ponen en juego. Se constata que la ausencia de la definición formal de una noción ligada al número real no impide que los estudiantes hagan uso de la imagen conceptual vinculada al objeto matemático en cuestión. Se evidencia que en el caso de la densidad de los números reales, la imagen conceptual no es coherente con la definición formal. Finalmente concluye que la imagen conceptual de los docentes vinculadas al número real influye en la imagen conceptual que los alumnos son capaces de construir. En este trabajo, Berger realiza un análisis institucional de las praxeologías organizadas en torno a la completitud de los números reales en estudiantes de los primeros cursos de matemática de las carreras de licenciatura en matemática y del profesorado de matemática dictados en la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos de este análisis son indagar acerca del tipo de tareas, técnicas, tecnologías y teorías que conforman las organizaciones matemáticas de esta institución en torno a la completitud de los números reales. Determinar qué oportunidades brindan estas organizaciones para que los estudiantes se enfrenten a situaciones que involucren esta propiedad. Y construir hipótesis sobre la posible adquisición de conocimientos por parte de los alumnos relacionados a este tópico. Este trabajo está sustentado en los trabajos de Chevalard. En él se describe y analiza la organización matemática vinculada a la completitud del conjunto de los números reales a través de 4 cursos en los que se aborda este concepto. Cada uno de estos cursos es considerado en este estudio como una institución diferente. Los cursos en cuestión son Análisis matemático, correspondiente al ciclo básico común, Análisis 1, Complementos de análisis 2 y Cálculo avanzado. La autora decide nombrar cursos 1, 2, 3 y 4 respectivamente para llevar a cabo el análisis. Para estudiar la manera en que la institución dispone de las tareas que tienen que realizar los estudiantes para poner en funcionamiento el conocimiento acerca de la completitud de los números reales, Berger confecciona tablas para analizar tipo de tareas, técnicas admitidas por la institución, tecnologías asociadas y teorías. Estas tablas se diseñan en particular para los cursos 2 y 3. Berger concluye a partir de su análisis que las tareas evolucionan desde ejercicios del tipo computacional y hallar, determinar, vinculadas al curso 1, a tareas más sofisticadas como la de justificar en el curso 2, luego la elaboración de pruebas formales en los cursos 3 y 4. Esto lleva a una evolución de las técnicas puestas en juego, desde las aplicaciones hasta la elaboración de pruebas más creativas. No se evidencia el uso de tecnologías y técnicas
en el sentido de la teoría antropológica de los didácticos en los cursos 3 y 4. La introducción de la completitud del conjunto de los números reales se realiza a través del axioma del supremo en los cursos 2 y 3. La ventaja es la versatilidad de su uso en las pruebas de demostración y la desventaja en que hay que presentarlo como un nuevo objeto en un momento que tal vez no tenga mucho significado para los estudiantes. Finalmente, Berger sugiere introducir la propiedad de completitud de los números reales a partir de que toda sucesión monótona y acotada es convergente en R. Durand-Garrier, en este trabajo, retoma un problema propuesto por un grupo de investigadores a estudiantes del grado 11 relacionado con la propiedad del punto fijo. El principal objetivo de este trabajo es crear a partir de un problema una situación didáctica en el sentido de Brousseau y reafirmar que situaciones de este tipo fomentan la comprensión de los estudiantes universitarios acerca de la discreción, densidad y continuidad. El marco teórico que sustenta esta investigación es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. La investigadora propone un test escrito a 52 estudiantes de grado 12 y 152 ingresantes a la universidad durante el periodo 2013-2014, con el objetivo de analizar el conocimiento sobre los números reales que tienen los estudiantes franceses en la transición de la escuela secundaria a la universidad. La segunda parte de esta investigación consiste en presentarle a estudiantes franceses de grado 11 el teorema del punto fijo enunciado para una función de dominio y codominio natural al cual el cero no pertenece. Y esta función además monótona creciente. Se les pide analizar la propiedad del punto fijo en funciones cuyo dominio y codominio son los números decimales pertenecientes al intervalo cerrado 0,1, los números racionales pertenecientes al intervalo cerrado 0,1 y el intervalo cerrado 0,1. En todos los casos, la función es creciente. La autora concluye que efectivamente los conocimientos que tienen los estudiantes de los primeros cursos universitarios es muy débil respecto a la conceptualización del conjunto de los números reales y considera que es necesario elaborar situaciones didácticas que fomenten la puesta en juego de la construcción de los números reales para que los estudiantes tengan la posibilidad de adquirir una comprensión adecuada acerca de la noción del continuo. Afirma que el problema del punto fijo tiene mucha potencialidad para poner en juego la distinción y relación entre lo discreto, lo denso y lo continuo. Haciendo uso de la historia de la matemática, Parra, Vargas y Wakaneме presentan la demostración de la inconmensurabilidad entre el lado y la diagonal de un cuadrado y los métodos pitagóricos usados. La metodología involucra la lectura y análisis de documentos que abordan los métodos de antanairesis y antifairesis. En el marco teórico conceptual se desarrollan los métodos usados por los pitagóricos para comparar dos segmentos o dos magnitudes. El escrito desarrolla la demostración de la inconmensurabilidad de raíz de 2 usando el método de sustracciones sucesivas para comparar las longitudes entre el lado y la diagonal en un cuadrado cuyos lados tienen longitud una unidad. Se muestra que las figuras resultantes de aplicar dicho método son figuras semejantes y que este es un proceso infinito. Esto prueba geométricamente la inconmensurabilidad entre la longitud de dos segmentos. Concluyen que estos métodos pitagóricos encierran a la irracionalidad a través de números racionales, estos últimos representados por los cocientes entre los segmentos asociados a la diagonal y al lado en cada uno de los cuadrados semejantes que se obtienen de aplicar los métodos mencionados. Este acercamiento a la irracionalidad se da tanto hacia lo infinitamente grande como hacia lo infinitamente pequeño. Consideran que esta forma de ver la irracionalidad no solamente es sumamente formativa para los futuros docentes, sino que además provee de insumos para abordar el tema de la inconmensurabilidad en el aula. Coriat y Scaglia, en este trabajo, abordan tres cuestiones: la problemática en torno a la naturaleza de la recta geométrica, analizan la asignación concreta de números reales a puntos de la recta
y comparan distintas representaciones de números reales con la representación en la recta. Los autores desarrollan ideas planteadas por Dedekind, Aristóteles, y analizan la bisección entre el conjunto de los números reales y los puntos de la recta y distinguen los números construibles de los no construibles. Concluyen que en educación secundaria la correspondencia punto-número parte de dos supuestos: que la recta está formada por puntos y que a cada número real es posible asignarle un único punto de la recta, y recíprocamente. Este segundo supuesto asume la constructibilidad de todo número real. Se analizan distintas representaciones simbólicas y gráficas de los números reales y la representación de estos en la recta. Afirman que la representación de los números reales en la recta permite visualizar la relación de orden en dicho conjunto. La ausencia de exactitud en dicha representación requiere reconocer la distinción entre abscisa y etiqueta del punto. La idea intuitiva de la continuidad de la recta permite expresar la continuidad del conjunto de los números reales. Dada la complejidad que encierra la naturaleza de la recta, los autores aconsejan abordar la representación de los números reales en la misma, cuidando de considerar las dificultades conceptuales y procedimentales de la asignación punto-número y la imposibilidad de realizar esta asignación en su totalidad. Vogt, en su tesis de maestría, se plantea como objetivo principal caracterizar la problemática vinculada a la enseñanza del número real en la escuela secundaria. Para ello diseña e implementa una propuesta diagnóstica a estudiantes, analizando los textos utilizados en este nivel y los compara con los requerimientos de los parámetros curriculares nacionales. Luego de un análisis disciplinar vinculado al desarrollo y construcción de los números reales, diseña y propone una secuencia didáctica que busca presentar una nueva propuesta pedagógica para la enseñanza del número real en la escuela secundaria. La población participante de esta investigación consta de un grupo del último año del ciclo básico de enseñanza secundaria, un grupo de último año de bachillerato y un grupo de primer año de universidad. De un total de 254 alumnos que participaron en la investigación, 142 cursaban primer año de enseñanza básica, 73 eran cursantes del último año de enseñanza secundaria y 39 eran estudiantes del primer año de universidad correspondientes a la carrera de matemáticas. Analiza 10 textos recomendados por el Ministerio de Educación y Cultura correspondientes a los 3 niveles que forman parte de la investigación. Concluye que los textos recomendados por el Ministerio de Educación y Cultura no alcanzan los estándares propuestos por la Comisión de Estándares Curriculares Nacionales. Afirma que no se evidencia, ni en los estándares curriculares ni en los libros de texto, la continuidad topológica que involucra la fortaleza de la continuidad del conjunto de los números reales. Tampoco se hace alusión a la dificultad de operar con los números irracionales. Considera que los estándares nacionales tienen un enfoque más completo que los estándares americanos en lo que respecta a la enseñanza del conjunto de los números reales. Verdún y Caroña, a la luz del enfoque teórico de la teoría antropológica de lo didáctico, se plantean como pregunta de investigación: ¿cuál ha sido la transformación que se ha aplicado a este objeto matemático desde su génesis histórica epistemológica hasta llegar a la institución escolar, vista desde el currículo y desde un libro de texto? Cuando hablan del objeto matemático, están haciendo referencia a los números irracionales y su representación en la recta. Los objetivos que se proponen son analizar la transposición didáctica del objeto número irracional, representación en la recta, como objetivo general, y estudiar dicho objeto desde un análisis histórico epistemológico y desde un nivel instruccional en un curso polimodal de primer año. Ese sería los objetivos específicos. La metodología utilizada es la recopilación de material bibliográfico que contenga información sobre marcos teóricos didácticos y de contenido matemático. A partir de las lecturas y análisis de dicha documentación, confeccionaron un registro con las principales ideas para elaborar conclusiones. Para arribar a las conclusiones, las autoras comparan el recorrido histórico que realizaron con el análisis de un libro de texto de un curso de primer año polimodal. Concluyen que el concepto de número racional tiene un proceso muy lento desde el problema que le dio origen, en el siglo V a.C., hasta su formalización, fines del siglo XIX.
Por otro lado, comparando con la introducción de los números irracionales en el libro de texto, consideran que ésta coincide con el origen de dichos números, presentando el tema a partir de la existencia del número raíz de 2. El libro de texto analizado presenta la bisección entre los puntos de la recta y los números reales de forma abrupta. Afirman que no contemplan los vaivenes históricos que esta relación ha tenido a lo largo de la historia. Consideran que el texto no evidencia la necesidad de la existencia de los números irracionales. Las autoras consideran además que es necesario abordar en el nivel secundario de una manera intuitiva distintas representaciones del número irracional y los problemas de su representación, allanando así el camino hacia la formalización en estudios posteriores. González presenta el diseño y la implementación de una propuesta didáctica a partir de una situación problema que busca mejorar los aprendizajes vinculados al número real de estudiantes de grado 11. La secuencia de actividades se enfoca principalmente en abordar la noción de infinito actual y potencial, algunas representaciones de los números reales y el reconocimiento de la naturaleza numérica de R. El diseño de las secuencias se fundamenta en investigaciones vinculadas a la enseñanza del número real y sus representaciones, como los trabajos de Romero, 1999, Azcárate, 2000 y 2002, y Valdez, 1996. La metodología usada para analizar los resultados de la puesta en práctica de la secuencia de enseñanza diseñada consta de una prueba de la línea de base y la triangulación de datos, de recursos o métodos y de escritores de baja frecuencia como por ejemplo vídeos, entrevistas, aplicación de instrumentos de innovación. El trabajo se desarrolló en un colegio ubicado en las cercanías del municipio de Cota, en Cundinamarca. La autora concluye que los estudiantes tuvieron la posibilidad de trabajar con el número real en una situación problema vinculada a un contexto real, en este caso la construcción de un espacio, lo que permitió vincular otras representaciones de los números reales diferentes a los abordajes usuales. Considera que este hecho favoreció la comprensión de esta noción. Los estudiantes lograron hacer uso del algoritmo de Euclides, razones entre magnitudes y las fracciones continuas como herramientas y comprender los procesos infinitos y aritmetizarlos. También lograron hacer uso del número real en situaciones de comparación de magnitudes conmensurables e inconmensurables. En su tesis doctoral, Chirinos tiene por objetivo principal analizar, describir y caracterizar la actividad matemática vinculada a la enseñanza del conjunto de los números reales en un curso de segundo año de educación secundaria y en un curso de nivel superior. La metodología utilizada en la investigación es de corte descriptivo cualitativo. El análisis se basa en el programa oficial escolar y en el texto escolar recomendado por el Ministerio de Educación. El marco teórico referencial es la teoría antropológica de lo didáctico, de Chevalard, para la descripción de la organización matemática que se logra identificar. Para la identificación y análisis de procesos involucrados en dicha organización matemática, se utiliza la teoría de los momentos didácticos de Spinoza. Para analizar la organización matemática y didáctica efectivamente construida por el profesor, se filmaron y analizaron las clases de un docente del curso de Matemática 2 de la especialidad Matemática e Informática en la Universidad Nacional Enríquez Guzmán y Valle, en un grupo de alumnos entre 17 y 21 años. Para describir las organizaciones matemáticas evidenciadas tanto en el libro de texto como las relacionadas a las clases del docente, se identifican el tipo de tareas, de técnicas, de tecnologías y de teorías efectivamente construidas. El análisis de la organización didáctica del profesor se lleva a cabo, además de la simulación de las clases citadas, a partir de entrevistas y encuestas realizadas a 5 docentes de educación secundaria y 5 docentes de la Universidad Nacional de Educación. Luego de presentar un análisis exhaustivo sobre las organizaciones matemáticas y didácticas vinculadas a la enseñanza del conjunto de los números reales, Chirinos concluye que la organización matemática del libro de texto es muy reducida y se evidencia un divorcio entre la praxis y el logo. En cuanto a la organización matemática del profesor, considera que se evidencia una praxeología pobre. El estudio de los números irracionales se reduce a su representación. Hay una preocupación por el símbolo y no por el significado. La organización didáctica del profesor
fuerza la emergencia de la respuesta correcta, lo que él llama efecto Topacio. No se evidencia en el curso de los profesores la distinción entre los números decimales y las expresiones decimales. Martínez se plantea como objetivo general de su tesis de maestría el diseño de una unidad didáctica para el grado 11 que permita a los estudiantes dar significado al número real, sus representaciones y propiedades. En particular, la unidad didáctica aborda las propiedades de densidad y continuidad del conjunto de los números reales. Para fundamentar el diseño de la unidad didáctica, Martínez presenta un recorrido histórico relacionado a la construcción de los diversos conjuntos numéricos y desarrolla particularmente las construcciones del conjunto de los números reales realizadas por Cantor y Dedekind. Desarrolla también la definición axiomática del conjunto de los números reales. Desde los aspectos didácticos, analiza los obstáculos que pueden presentarse en la enseñanza del conjunto de los números reales, basándose en las investigaciones de Rico, García, Rico y Romero y Scalia. Forma parte de la fundamentación, el diseño, implementación y análisis de una evaluación diagnóstica que tiene por objetivo conocer la comprensión de los estudiantes acerca de la noción del número real, y este diseño está basado en el trabajo de Romero y Rico del año 1999. La unidad diseñada consta de 4 actividades. Las 2 primeras vinculadas a los números racionales, la tercera a los números irracionales y la cuarta a los números reales. Se aplicó a 20 estudiantes del último año de secundaria, pertenecientes al Colegio Angloamericano. El recorrido histórico analizado permite evidenciar que muchas de las dificultades que los estudiantes presentan no solo están relacionadas a obstáculos ontogénicos, sino también didácticos y epistemológicos, propios de la evolución del concepto y de su transposición al aula. Martínez plantea dentro de sus conclusiones que los estudiantes deberían tener acceso a una aproximación informal e intuitiva sobre el número real antes de abordar una presentación formal del mismo. Afirma que hacer uso de situaciones problemáticas relacionadas al desarrollo histórico del concepto permite que los estudiantes conciban la construcción del conocimiento matemático como una construcción humana con avances y retrocesos. Alega que las actividades que involucren la representación del número real en la recta numérica permiten la construcción de significados asociados a la densidad y la completitud por parte de los estudiantes. Relacionado a la propiedad de completitud del conjunto de los números reales, la investigación de Moraes y de Oliveira analiza la conexión entre cómo se aborda esta noción con estudiantes universitarios del curso de análisis real y cómo la enseña el docente en un curso de enseñanza media. Los autores afirman que esta propiedad que caracteriza el conjunto de los números reales se presenta velada en los libros de textos del ciclo básico de enseñanza secundaria. Los alumnos pasan de manera transparente de trabajar con los números racionales a trabajar con números reales, sin que se mencione el asunto de la continuidad de la recta numérica, que equivale a abordar la completitud del conjunto de los números reales. La idea de completitud de los estudiantes ingresantes a la universidad está asociada al axioma de Dedekind y a la idea de que la recta numérica, donde se representan todos los números reales, no tiene agujeros. Esta situación lleva a los investigadores a plantearse las preguntas de investigación. ¿Qué tiene realmente que ver el axioma de Dedekind con el hecho de que la recta no tiene agujeros? Lo que presentan los libros de texto didácticos de matemática para la enseñanza básica se relacionan con el axioma de Dedekind. La metodología usada en la investigación consiste en un estudio comparativo de libros de texto de secundaria y libros de nivel universitario que abordan esta temática. En el curso de análisis real, la noción de completitud se aborda a partir del teorema de los intervalos encajados, sin mencionar su equivalencia con el axioma de Dedekind, lo que nosotros conocemos también como el axioma del supremo. Al respecto del teorema de los intervalos encajados, este aparece de manera implícita en los libros de texto de educación media cuando se introduce el número raíz de 2 asociado a la medida de la diagonal de un cuadrado del lado de la unidad, y se lo presenta en el texto por medio de aproximaciones. Los autores concluyen que la definición de completitud del conjunto de los números reales debería presentarse a los estudiantes universitarios usando el teorema de intervalos encajados. Esta definición hace más visible para los estudiantes la relación biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta.
La enseñanza del análisis en la universidad debe tener en cuenta el abordaje de las nociones abordadas en texto de nivel de enseñanza secundaria. La tesis doctoral de Silva tiene como objetivo diseñar e implementar una secuencia didáctica para el nivel básico universitario, buscando analizar y poner en juego la distinción entre los números racionales y los números irracionales, y la densidad de estos conjuntos numéricos en el conjunto de los números reales. El diseño y análisis de la secuencia se fundamenta en la teoría de las situaciones didácticas de Brisson y en los trabajos de Sastis y Sirotik del año 2007. La secuencia didáctica consta de 3 actividades y se propuso a 19 alumnos del primer semestre de la licenciatura en matemática de una universidad del estado de San Pablo a lo largo de 3 sesiones de trabajo. La primera actividad está vinculada a la identificación de números racionales e irracionales. La segunda actividad está basada en una actividad diseñada en GeoGebra y pretende la identificación de números racionales e irracionales a partir del cálculo del seno de A y coseno de A usando un deslizador. La tercera actividad aborda la densidad de los números racionales y de los números irracionales en el conjunto de los números reales. El análisis de las actividades desarrolladas por los estudiantes le permite a Silva concluir que es relevante la discusión acerca de las diversas representaciones de los conjuntos numéricos como forma de enriquecer la comprensión de los estudiantes acerca de este concepto. En el uso de tecnologías se constata la predominancia de procesos algorítmicos como forma de argumentación y el uso de las TIC evidencia un enriquecimiento conceptual vinculado a características que distinguen a los racionales de los irracionales. El debate y la discusión de las actividades permitieron desarrollar progresos en la visión que los estudiantes tienen acerca de la comprensión de estos conjuntos numéricos. A partir de la presentación de investigaciones vinculadas a nuestro problema de investigación, nos proponemos dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cómo evolucionan las concepciones de los estudiantes de profesorado de matemática vinculadas a la completitud de los números reales a lo largo de su formación docente? Para llevar dicho análisis a cabo, tenemos pensado analizar a partir de la elaboración de cuestionarios las concepciones que van teniendo los estudiantes de profesorado a lo largo de su formación docente. Para ello utilizaremos como marco teórico los trabajos de Toll y Wiener del año 1981, de Toll de 1990 y de Wiener de 2002. La elaboración de cuestionarios nos van a permitir analizar la evolución de las concepciones de los estudiantes desde el inicio de la carrera hasta su egreso. Para este propósito consideramos pertinente analizar cómo se aborda la completitud del conjunto de los números reales en la formación de profesores de matemática en el Uruguay. Este análisis considerará el estudio de las organizaciones matemáticas en el sentido de Yevalar, con sus trabajos del año 1998. Estas organizaciones matemáticas se analizarán tanto a partir de los libros de texto recomendados por los programas oficiales del profesorado y también considerará las organizaciones matemáticas vinculadas a la planificación de los cursos de los docentes que tienen a cargo tanto los cursos de Fundamentos de la Matemática, Análisis 1, Análisis 2 y Topología. Todavía está en proceso de elaboración la metodología a utilizar. Gracias por escuchar esta presentación.